En la boda de mi hijo, reemplazaron mi asiento con un bote de basura. Es solo una broma. No seas tan dramática. Mi nuera dijo, todos se rieron, pero cuando revelé la prueba de ADN de mi nieto, los invitados quedaron atónitos. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde la que estás viendo para que pueda ver qué tan lejos ha llegado mi historia. Debería haber sabido que algo andaba mal en el momento en que entré al lugar y no pude encontrar mi nombre en el plano de asientos. La elegante caligrafía que listaba las asignaciones de mesas parecía burlarse de mí mientras pasaba mi dedo por el orden alfabético. Henderson, Hopkins, Jackson, pero ninguna ronda Michey por ningún lado. Disculpe. Me acerqué a la joven con la carpeta, su sonrisa brillante y ensayada. No puedo encontrar mi asignación de mesa. Soy Rande Michey, madre del novio. Su sonrisa titubeó ligeramente. Oh, déjeme consultar con la novia sobre eso. Se apresuró a irse, dejándome de pie allí con mi vestido azul marino cuidadosamente elegido, el que había comprado específicamente para la boda de Damon. 3 meses de planificación, ajustes y emoción, y ahora me sentía como una invitada no deseada en la boda de mi propio hijo. Cuando la chica regresó, venía acompañada de Indy misma, radiante en su vestido blanco fluido, su cabello rubio recogido en un elaborado moño que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. A sus 26 años, tenía esa belleza confiada que viene de nunca haberle dicho que no, de nunca haber tenido que trabajar por nada. Oh, grande, la voz de Indy era dulce como la miel, pero sus ojos verdes ocultaban algo completamente diferente. Lo siento mucho por la confusión. Tuvimos que hacer algunos cambios de última hora en la disposición de los asientos. Por supuesto, querida. ¿Dónde te gustaría que me siente? La sonrisa de Indy se amplió, y juro que vi algo depredador destellar en su rostro. Sígueme. Te mostraré tu lugar especial. Mi corazón se hinchó a pesar de mi confusión anterior. Un lugar especial. Tal vez había arreglado algo considerado después de todo. A pesar de nuestra relación tensa durante el último año desde que Damon la presentó, tal vez Indy estaba tratando de hacer las paces en su día de boda. La seguí a través del hermoso salón de recepciones decorado, pasando mesas adornadas con rosas blancas y acentos dorados, pasando la pista de baile donde pronto mi hijo bailaría con su nueva esposa. Caminamos más allá del área principal de asientos, más allá de las mesas familiares que podía ver estaban reservadas para los parientes de Indy. Seguimos caminando. ¿A dónde exactamente vamos?, pregunté, mi voz traicionando el primer indicio de inquietud. Solo un poco más lejos, dijo Indy, sus tacones resonando en el piso de mármol. Quería asegurarme de que tuvieras la vista perfecta de todo. Dobramos una esquina y se detuvo abruptamente. Aquí estamos. Miré con incredulidad. Contra la pared, junto al área de guardar abrigos y parcialmente oculto detrás de una gran planta en maceta, había una silla plegable. Junto a ella se erguía un gran bote de basura plateado. No entiendo, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. La risa de Indy fue ligera y aireada, como si acabara de contar el chiste más delicioso. Es tu asiento justo al lado del bote de basura. Es perfecto, ¿no crees? Mi estómago se hundió. Esto no puede ser en serio. Oh, pero lo es. No seas tan dramática, grande. Es solo una pequeña broma. Su voz había perdido su dulzura azucarada y tomado un filo que había oído antes, usualmente cuando Damon no estaba cerca. Además, es muy apropiado, ¿no crees? Sentí mi rostro arder con humillación, pero algo más profundo estaba sucediendo. Una fría realización se asentaba en mis huesos. Esto no era un error ni siquiera una broma cruel. Esto era calculado. Esto estaba destinado a enviar un mensaje. Indy, por favor. Este es tu día de boda. Seguramente podemos. Podemos que, me interrumpió, su máscara finalmente cayendo por completo. ¿Fingir que perteneces aquí? ¿Fingir que realmente eres bienvenida? Las palabras me golpearon como golpes físicos. Agarré el respaldo de la silla plegable para estabilizarme. ¿Damon sabe de esto?, logré preguntar. Su sonrisa regresó,
triunfante ahora. Damon lo encuentra hilarante. Ambos lo hacemos. Deberías ver tu cara en este momento. Como si fuera invocado por su nombre, mi hijo apareció por la esquina, luciendo devastadoramente guapo en su smoking negro. Mi corazón se levantó por un momento. Seguramente él arreglaría esto, le diría a su nueva esposa que esto había ido demasiado lejos. Mamá, ¿Indy te mostró tu asiento? Su sonrisa era amplia y genuina. Y por un segundo, pensé que iba a rescatarme. Bastante gracioso, ¿verdad? El mundo se inclinó sobre su eje. Mi propio hijo, el chico que había criado sola después de que su padre se fuera, el niño por quien había trabajado 2 empleos para mantenerlo en la universidad, se estaba riendo de mi humillación. Damon, dije con cuidado. No puedes posiblemente pensar que esto es apropiado. Él se encogió de hombros, rodeando la cintura de Indy con su brazo. Vamos, mamá. No seas tan sensible. Es solo una broma. Siempre eres tan seria. Detrás de ellos, podía ver a otros invitados a la boda comenzando a notar nuestro pequeño grupo. Oí susurros, vi dedos apuntando, algunos se reían. Mis mejillas ardían de vergüenza al darme cuenta del espectáculo que me estaba convirtiendo. Ven, dijo Indy lo suficientemente alto para que el público creciente lo oyera. No puede tomar una broma. No es de extrañar que Damon quisiera alejarse de toda esa negatividad. Más risas se extendieron por la pequeña multitud que se había reunido. Me sentí expuesta, humillada de una manera que no había experimentado desde que era niña. Estas personas, los amigos de Damon, la familia de Indy, colegas, todos estaban presenciando mi degradación, y lo encontraban entretenido. Miré a mi hijo una vez más, buscando en su rostro cualquier señal del chico compasivo que había criado. Pero él miraba a Indy con tal adoración, tal devoción completa, que me di cuenta con claridad aplastante de que ya lo había perdido. Bueno, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Supongo que debería agradecerles a ambos por hacer tan claros sus sentimientos. Me senté en la silla plegable con tanta dignidad como pude reunir. El metal estaba frío e incómodo, y el bote de basura junto a mí apestaba ligeramente a comida desechada de la hora de cócteles, pero no les daría la satisfacción de verme correr. Mientras la multitud se dispersaba, algunos aún riéndose de la suegra que no podía tomar una broma, me senté allí en mi vestido azul marino y observé la boda de mi hijo desde detrás de una planta en maceta. Cada risa desde el área principal de la recepción se sentía como otro cuchillo en mi corazón. Pero mientras estaba sentada allí, algo más comenzó a crecer junto con el dolor, una ira tranquila y determinada. Y debajo de eso, una sensación molesta que me había estado inquietando durante meses, algo sobre la línea de tiempo del embarazo de Indy que nunca había encajado del todo. Si querían tratarme como basura, tal vez era hora de que empezara a prestar atención más de cerca a exactamente qué tipo de familia se suponía que me estaban excluyendo. Sentada en esa silla plegable durante 3 horas, escuchando la celebración de la que no era realmente parte, me dio mucho tiempo para pensar, y cuanto más pensaba, más ciertos recuerdos incómodos comenzaron a surgir. Habían pasado exactamente 11 meses cuando Damon trajo a Indy a casa por primera vez. Recordaba la fecha claramente porque era mi cumpleaños, y había estado esperando una cena tranquila con mi hijo. En cambio, él había aparecido con esta impresionante joven que inmediatamente comenzó a reorganizar la conversación, los asientos, incluso la comida que yo había preparado. Damon me ha contado tanto sobre ti, había dicho esa noche, aunque su sonrisa nunca llegaba del todo a sus ojos. Espero que podamos ser cercanas. Dentro de 6 semanas de ese primer encuentro, estaban comprometidos. Dentro de 3 meses, ella estaba embarazada. La línea de tiempo había parecido notablemente rápida. Pero Damon estaba tan feliz, tan completamente enamorado que aparté mis preocupaciones. Amor joven, me dije. A veces estas cosas suceden rápidamente. Pero ahora, viendo a mi hijo mirar adorando a su nueva esposa mientras yo me sentaba junto a un bote de basura, esas dudas reprimidas regresaron con claridad sorprendente. El bebé, el pequeño Marcus, había nacido exactamente 7 meses después del primer encuentro de Damon e Indy. ¿7 meses? Lo habían explicado como prematuro,
aunque Marcus había sido un robusto 8 libras, apenas el tamaño de un bebé nacido significativamente prematuro. Cuando lo cuestioné gentilmente, Indy se había vuelto defensiva. ¿Estás sugiriendo que estoy mintiendo sobre mi propio embarazo?, había espetado. Algunos bebés se desarrollan más rápido que otros. Tal vez si hubieras tenido más hijos, entenderías mejor estas cosas. El comentario había dolido, cortando justo en el corazón de mi mayor arrepentimiento. Había querido más hijos después de Damon, pero su padre se había ido cuando Damon tenía 3 años, y nunca encontré a nadie que valiera la pena traer a nuestro pequeño mundo cuidadoso. Indy tenía un talento para encontrar estos puntos tiernos y presionar sobre ellos con precisión quirúrgica. Desde mi punto de vista incómodo, observé al bebé siendo pasado entre los parientes de Indy. Un niño hermoso con cabello oscuro y ojos marrones serios que parecían absorber todo a su alrededor. Ahora tenía 9 meses, apenas comenzando a incorporarse en los muebles y balbucear de esa manera deliciosa que hacen los bebés. Pero esos ojos, me molestaban. No porque hubiera algo malo en ellos, sino porque no se parecían en nada a los brillantes ojos azules de Damon ni a los verdes de Indy, por cierto. De hecho, mirando alrededor a los invitados a la boda, no podía encontrar a nadie con los distintivos ojos marrones oscuros y rasgos angulares de Marcus. Sacudí la cabeza, tratando de disipar tales pensamientos. La genética podía ser extraña, impredecible. Los bebés a menudo se veían diferentes de sus padres, especialmente en los primeros meses. Estaba dejando que mis sentimientos heridos nublaran mi juicio. Pero entonces recordé otra conversación, una que había sucedido justo 3 meses atrás cuando pasé por su apartamento sin avisar. Había tenido que recoger algo de correo que había sido entregado a mi dirección por error, y había esperado ver a Marcus, quien parecía crecer y cambiar cada semana. Cuando llamé, podía oír a Indy al teléfono adentro, su voz elevada en lo que sonaba como una discusión. Necesitas alejarte, estaba diciendo. Te lo he dicho 100 veces. Se acabó. Ahora estoy casada, y eso es definitivo. Cuando abrió la puerta, su rostro estaba enrojecido, su habitual compostura alterada. Grande, ¿qué estás haciendo aquí? Solo trayendo algo de correo, dije, sosteniendo el sobre. ¿Está todo bien? Pareces molesta. Solo un telemarketer, dijo rápidamente, pero sus manos temblaban mientras tomaba el sobre. Sabes lo persistentes que pueden ser. Había querido preguntar por Marcus para pasar unos minutos con mi nieto, pero Indy había dejado claro que no era bienvenida. En realidad, no es un buen momento, dijo, ya cerrando la puerta. Marcus está durmiendo la siesta, y tengo algunas llamadas importantes que hacer. Mirando hacia atrás ahora, esa conversación telefónica no había sonado como un telemarketer en absoluto. Había sonado personal, íntimo incluso, a pesar del tono enojado, como alguien que había tenido una relación con Indy antes o durante su tiempo con Damon. Otro recuerdo surgió, este justo después de que Marcus naciera. Había estado en el hospital sosteniendo a mi supuesto nieto por primera vez, y una enfermera había hecho un comentario casual. Tiene rasgos tan distintivos para un recién nacido, dijo. Usualmente toma unos meses para que su verdadera personalidad se muestre en sus rostros, pero este pequeño sabe exactamente quién es. En ese momento, lo había tomado como un cumplido. Ahora me preguntaba si había estado tratando de decirme algo completamente diferente. La recepción estaba terminando ahora. El pastel había sido cortado. El ramo lanzado. El primer baile completado. Damon se veía más feliz de lo que nunca lo había visto, girando a Indy por la pista de baile mientras sus invitados aplaudían y vitoreaban. Realmente parecían estar enamorados, al menos de su parte. Pero el amor podía hacer que la gente fuera ciega. Había aprendido esa lección de la manera difícil con el padre de Damon, quien había sido encantador y atento justo hasta el día en que vació nuestra cuenta bancaria y desapareció con su secretaria. Mientras finalmente me ponía de pie para irme, mis piernas rígidas por haber estado sentada en esa horrible silla durante tanto tiempo, tomé una decisión. Si Indy quería tratarme como basura, si quería convencer a mi hijo de que yo no era más que una carga no deseada, entonces tal vez era hora de que empezara a actuar como alguien que no tenía nada más que perder. Caminé hacia donde Marcus dormía pacíficamente en su portabebés, rodeado de regalos y flores.
Sus diminutos rasgos estaban relajados en el sueño, pero incluso inconsciente, esos distintivos ojos marrones y mandíbula angular parecían contar una historia que no tenía nada que ver con mi hijo de ojos azules y rostro redondo. Hermoso bebé, murmuré lo suficientemente alto para que Indy lo oyera desde el otro lado de la habitación donde estaba aceptando felicitaciones. Va a ser todo un rompecorazones cuando crezca. La cabeza de Indy se giró hacia mí, sus ojos entrecerrándose. Por solo un momento, vi miedo destellar en su rostro antes de que recuperara su compostura. Interesante. Me incliné y toqué gentilmente la manita de Marcus. Tal un niño dulce e inocente, atrapado en cualquier red de mentiras que los adultos a su alrededor hubieran tejido. Merecía algo mejor que eso. Más importante, Damon también. Mientras caminaba hacia la salida, me sentía más ligera de lo que había estado en meses. No porque mi humillación hubiera sido resuelta. Aún estaba saliendo de una boda donde me habían tratado como basura, pero porque finalmente tenía un propósito, una dirección para toda la ira y el dolor que había estado acumulándose dentro de mí. Iba a descubrir la verdad sobre Marcus. No por venganza, aunque no podía negar que el pensamiento de borrar esa sonrisa engreída del rostro de Indy tenía considerable atractivo. Iba a hacerlo porque mi hijo merecía saber a quién realmente había casado y qué tipo de familia estaba tratando de construir. Si tenía razón sobre mis sospechas, esta hermosa boda resultaría estar construida sobre una base de mentiras. Y si me equivocaba, bueno, al menos lo sabría con certeza, y tal vez podría encontrar una manera de hacer las paces con la familia que ya no parecía quererme. De cualquier manera, era hora de dejar de ser la mujer que se sentaba tranquilamente junto al bote de basura y empezar a ser la madre que protegía a su hijo, incluso cuando él no quería ser protegido. 3 días después de la boda, me senté en mi pequeña cocina, mirando las páginas amarillas, mis manos temblando ligeramente mientras pasaba por la sección marcada como investigadores privados. La idea se sentía tan extraña, tan dramática que casi cerré el libro varias veces. Pero cada vez que dudaba, recordaba esa silla plegable, ese bote de basura, y la manera en que mi propio hijo se había reído de mi humillación. El primer investigador que llamé sonaba como si se especializara en esposos infieles y fraude de seguros. El segundo colgó cuando mencioné querer investigar a mi nuera. No fue hasta que llegué a Margaret Chen, una ex detective de policía que ahora dirigía su propia pequeña práctica, que encontré a alguien que entendía. Las situaciones familiares son delicadas, dijo durante nuestra consulta telefónica. Pero si hay preguntas sobre la paternidad, especialmente cuando hay niños involucrados, esas respuestas merecen ser encontradas. ¿Puedes reunirte conmigo mañana? La oficina de Margaret estaba en un modesto centro comercial entre una tintorería y un servicio de preparación de impuestos. Era una mujer pequeña y eficiente en sus 50, con ojos amables y cabello canoso recogido en una coleta práctica. Escuchó sin juzgar mientras explicaba mis sospechas, tomando notas en una caligrafía cuidadosa y precisa. La línea de tiempo es ciertamente cuestionable. Ella estuvo de acuerdo después de que expuse todo lo que podía recordar, 7 meses desde el encuentro hasta el nacimiento, alegando prematuridad, pero con un peso de término completo. Y dijiste que el bebé no se parece a ninguno de los supuestos padres. Nada en absoluto. Pero sé que la genética puede ser impredecible. Podría estar completamente equivocada sobre esto. Margaret sonrió gentilmente. Eso es para lo que sirve la prueba de ADN. Pero quiero que entiendas de qué estamos hablando aquí. Si tus sospechas son correctas, probarlo destruirá el matrimonio de tu hijo y posiblemente su relación contigo de manera permanente. ¿Estás preparada para esa posibilidad? Pensé en el rostro de Damon en la boda, la manera en que me había mirado con tal desprecio casual. Nuestra relación ya está destruida. Al menos de esta manera, si tengo razón, él sabrá la verdad. Y si me equivoco, entonces sabré que me equivoco, y tal vez pueda encontrar una manera de hacer las paces con la realidad. Margaret asintió. Justo. Para una prueba de ADN básica, necesitaré muestras del niño y de tu hijo para comparar. La muestra del niño suele ser más fácil de obtener, un chupete, una botella, cualquier cosa que haya puesto en su boca recientemente. La muestra de tu hijo podría ser más desafiante. Mi corazón se hundió. Apenas veo a Marcus ahora. Indy se encarga de eso.
y Damon. Me quedé callada, dándome cuenta de que tan completamente me habían cortado de sus vidas. Déjame hacer una investigación preliminar primero, sugirió Margaret. Mira el fondo de Indy. Ve qué puedo encontrar sobre su vida antes de conocer a tu hijo. A veces la verdad se revela de maneras inesperadas. Durante la semana siguiente, me encontré viviendo en un extraño estado de animación suspendida. Pasé por mis rutinas diarias, trabajo en la biblioteca donde había estado empleada por 12 años, compras de comestibles, caminatas vespertinas por mi vecindario. Pero mi mente estaba constantemente en otro lugar, preguntándome qué podría estar descubriendo Margaret. La llamada llegó un jueves por la noche mientras calentaba sopa sobrante para la cena. Grande, es Margaret. Encontré información interesante sobre el fondo de Indy. ¿Puedes venir mañana por la tarde? Apenas dormí esa noche, mi imaginación corriendo salvaje con posibilidades. Cuando llegué a la oficina de Margaret al día siguiente, tenía una carpeta manila gruesa con papeles extendida sobre su escritorio. Indy no fue del todo veraz sobre su pasado, comenzó Margaret sin preámbulos. Le dijo a tu hijo que había vivido en Portland antes de mudarse aquí, trabajando como coordinadora de marketing para una pequeña firma que quebró. Esa parte es verdadera, pero incompleta. Deslizó una fotografía sobre el escritorio. Mostraba a Indy en lo que parecía una reunión casual al aire libre, sonriendo y riendo con un grupo de personas. En la foto, su brazo estaba alrededor de un hombre alto de cabello oscuro con ojos marrones serios y rasgos angulares que hicieron que mi estómago se revolciera de reconocimiento. Su nombre es Connor Walls, continuó Margaret. Salieron por casi 2 años en Portland. Según varios amigos mutuos con los que hablé, la relación era seria. Vivieron juntos durante los últimos 8 meses antes de que ella de repente dejara la ciudad. Tomé la fotografía con manos temblorosas. El parecido entre Connor y el pequeño Marcus era inconfundible, los mismos ojos oscuros, la misma mandíbula distintiva, incluso la misma sonrisa ligeramente torcida. Cuando dejó Portland, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Aproximadamente 6 semanas antes de conocer a tu hijo. Según su exarrendador, rompió su contrato inesperadamente y dejó una dirección de reenvío, alegando que tenía una oportunidad de trabajo que no podía rechazar. La línea de tiempo era devastadora. Si Indy había estado viviendo con Connor hasta 6 semanas antes de conocer a Damon, y si Marcus nació 7 meses después, hay más, dijo Margaret gentilmente. Hablé con Connor. Ha estado tratando de localizar a Indy por casi 2 años. Cree que ella estaba embarazada cuando dejó Portland. Mi sopa de la noche anterior amenazó con subir. Él sabe sobre Marcus. No específicamente, pero sabe que ella estaba embarazada de su hijo cuando desapareció. Ha estado buscándola desde entonces. Miré la fotografía, este extraño que podría ser el verdadero padre de mi nieto. Se veía como un hombre decente, alguien que había estado buscando a su hijo por 2 años mientras ese niño era criado por mi hijo como propio. ¿Qué tipo de persona hace esto?, susurré. La expresión de Margaret era compasiva pero firme. Alguien que es muy bueno reinventándose cuando las circunstancias se vuelven inconvenientes. Este Connor parece tener un buen trabajo, una vida estable. Pero aparentemente, Indy decidió que podía hacer algo mejor. Las piezas encajaban con horrible claridad. Indy había dejado Portland embarazada del hijo de Connor, había encontrado a mi hijo exitoso y confiado, y lo había convencido de que el bebé era suyo. Se había encontrado una mejor situación y había estado dispuesta a mentir a todos, incluyendo a un bebé inocente, para asegurarla. Necesito obtener esa muestra de ADN, dije, mi voz más fuerte de lo que la había oído en semanas. ¿Estás segura? Una vez que tengamos prueba, no hay vuelta atrás. Pensé en Marcus, inocente y confiado, creyendo que Damon era su padre. Pensé en Damon vertiendo su amor en un niño que no era suyo mientras algún extraño en Portland lloraba por un hijo que nunca había conocido. Y pensé en mí misma sentada junto a ese bote de basura mientras Indy se reía de la familia que estaba destruyendo con sus mentiras. Estoy segura. Margaret asintió. Entonces necesitamos ser muy cuidadosas sobre cómo procedemos. Si Indy sospecha lo que estamos haciendo, podría desaparecer de nuevo, llevándose a Marcus con ella. Lo ha hecho antes.
Esa tarde, conduje pasando el complejo de apartamentos de Damon e Indy, tratando de armarme de valor para llamar a su puerta. Había traído un pequeño regalo para Marcus, un elefante de peluche que había recogido en la farmacia, esperando que me diera unos minutos a solas con él. Pero mientras estaba sentada en mi auto observando su edificio, me di cuenta de que estaba aterrorizada. No de la hostilidad de Indy, a la que me había acostumbrado, sino de lo que podría descubrir. ¿Y si la prueba de ADN confirmaba mis sospechas? ¿Y si no lo hacía? De cualquier manera, después de hoy, nada sería igual. Aún estaba sentada allí, paralizada por la indecisión, cuando Indy emergió del edificio, empujando a Marcus en su carrito. Estaba vestida casualmente con pantalones de yoga y una camiseta sin mangas, su cabello rubio recogido en un moño desordenado, luciendo como cualquier otra joven madre saliendo a un paseo por la tarde. Pero ahora lo sabía mejor. Sabía sobre Connor Walls en Portland y la elaborada mentira que había construido alrededor de mi familia. Mientras la observaba detenerse para charlar con un vecino, riendo y gesticulando animadamente mientras Marcus balbuceaba feliz en su carrito, sentí una ira fría asentarse en mis huesos. Era buena en esto, me di cuenta, buena en fingir, buena en hacer que la gente creyera cualquier versión de la realidad que sirviera a sus propósitos. Pero había cometido un error crucial. Había subestimado a la mujer que había tratado de tirar como basura. Arranqué mi auto y conduje a casa, mi mente ya trabajando en un plan. Margaret tenía razón. Necesitábamos ser cuidadosas. Pero cuidadosa no significaba pasiva. Era hora de dejar de ser la víctima en la historia de Indy y empezar a ser la autora de la mía propia. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. Un domingo por la tarde, Damon llamó con una invitación que me sorprendió tanto que casi no le creí. Mamá, ¿te gustaría venir a cenar esta noche? Indy pensó que podría ser lindo tener una comida familiar juntos. Apreté el teléfono con más fuerza, inmediatamente sospechosa. Después de la humillación de la boda, la idea de que Indy de repente quisiera mi compañía parecía imposible. ¿Estás seguro de que eso es lo que ella quiere? Por supuesto, hemos estado hablando y ambos nos sentimos mal por cómo salieron las cosas en la boda. Todo lo del asiento. Se suponía que era gracioso, pero tal vez se fue demasiado lejos. ¿Tal vez se fue demasiado lejos? No. Fue cruel y humillante, solo tal vez demasiado lejos. Pero tragué mi orgullo. Esta podría ser mi única oportunidad de obtener la muestra de ADN que Margaret necesitaba. Eso es muy considerado. ¿A qué hora debo venir? A las 6. Y mamá, ¿podrías tal vez traer algunos de esos panecillos de cena que solías hacer? ¿Los de las hierbas? Era una petición tan normal, tan reminiscente el hijo que había criado, que por un momento casi olvidé sobre pruebas de ADN y con Walls y todas las complicadas decepciones que nos habían traído a este punto. Por supuesto, cariño, los haré frescos esta tarde. Pasé las siguientes horas en mi cocina amasando masa e intentando calmar mis nervios. Los panecillos de cena eran los favoritos de Damon, algo que había hecho para cada ocasión especial durante su infancia. Requerían paciencia, múltiples leudados, tiempo cuidadoso, pero siempre habían sido mi manera de mostrar amor cuando las palabras se sentían inadecuadas. Mientras daba forma a la masa en redondos perfectos, pensé en lo que Margaret me había dicho que buscara. Cualquier artículo que el bebé haya puesto en su boca recientemente, un chupete, un juguete, incluso una cuchara si está comiendo alimentos sólidos. Solo deslízalo en una bolsa plástica cuando nadie esté mirando. Sonaba tan simple, tan clínico, pero la realidad de engañar a mi propia familia, incluso a una familia que me había engañado primero, hacía que mi estómago se revolciera de culpa. A las exactamente 6, me paré fuera de la puerta del apartamento de Damon, sosteniendo una canasta de panecillos calientes e intentando proyectar una imagen de la suegra agradecida, feliz de ser incluida. Cuando Indy abrió la puerta, su sonrisa parecía genuina lo suficiente, aunque noté que no llegaba del todo a sus ojos. Grande, pasa. Pasa. Algo huele increíble. El apartamento estaba impecable como siempre, decorado en tonos de blanco y gris que se veían caros pero se sentían fríos. Marcus estaba en su silla alta en la cocina, golpeando una cuchara plástica azul contra la bandeja mientras Indy terminaba de preparar lo que parecía una comida elaborada. ¿Puedo ayudar con algo?
Pregunté, poniendo mi canasta en la encimera. Solo mantén a Marcus entretenido mientras preparo todo. Ha estado quisquilloso toda la tarde. Me acerqué a mi supuesto nieto con cuidado, aún asombrada porque tampoco se parecía a Damon o a Indy. De cerca, el parecido con Connor Walsh era aún más pronunciado. Marcus me miró con esos ojos marrones serios y me dio una sonrisa babosa que hizo que mi corazón doliera. Hola allí, cariño, dije suavemente, extendiendo la mano para tocar su manita. Él agarró mi dedo inmediatamente, su agarre sorprendentemente fuerte para un niño de 9 meses. «Le gustas», dijo Damon, apareciendo en la puerta de la cocina. «Mira esa sonrisa». Por un momento, observé a mi hijo sonreír ante lo que creía que era el afecto de su hijo por su madre. Casi perdí el valor. ¿Cómo podría destruir esta hermosa ilusión? Incluso si estaba construida sobre mentiras, Damon estaba genuinamente feliz. Marcus era amado y cuidado. ¿Valía la pena la verdad romper todo eso? Pero entonces recordé a Connor Walsh en algún lugar de Portland, sin saber si su hijo estaba vivo o muerto. Pensé en Damon construyendo su vida alrededor de una mentira que podría explotar en cualquier momento. Y pensé en mí misma, tratada como basura porque era la única amenaza para la ficción cuidadosamente construida de Indy. La verdad importaba. Siempre importaba. La cena fue sorprendentemente agradable. Indy parecía estar haciendo un esfuerzo genuino por incluirme en la conversación, preguntando sobre mi trabajo en la biblioteca e incluso complimentando mis panecillos de cena. Damon estaba relajado y feliz, contando historias sobre su luna de miel y haciendo planes para la primera fiesta de cumpleaños de Marcus. Estamos pensando en tenerla en el parque, dijo Indy, cucharando puré de zanahorias en la boca de Marcus. Un tema de picnic, tal vez amigable para la familia. Eso suena encantador, respondí, observando cómo Marcus agarraba la cuchara e inmediatamente la ponía en su boca, cubriéndola de zanahorias y saliva. Perfecto. ¿Puedo ayudarlo a alimentarlo?, pregunté. Ha pasado tanto tiempo desde que tuve tiempo de bebé. Indy dudó por solo un momento, luego me pasó la cuchara. Claro. En realidad se está volviendo bastante bueno comiendo. A veces quiere hacerlo él mismo. Durante los siguientes 10 minutos, alimenté a Marcus mientras charlaba con Damon sobre trabajo y planes de fin de semana. El bebé era deliciosamente desordenado, ensuciando comida por todos lados, incluyendo toda la cuchara. Cuando finalmente perdió el interés y empezó a empujar la comida, me puse de pie para enjuagar la cuchara en el fregadero. Déjame hacer eso, dijo Indy, alcanzándola. Está bien. Yo me encargo, respondí, ya girándome hacia el fregadero. En un movimiento fluido, enjuagué la cuchara y la deslicé en la bolsa plástica que había escondido en mi bolso, sustituyéndola por una cuchara limpia del escurridor de platos. Todo el intercambio tomó menos de 30 segundos. El resto de la noche pasó en un borrón de normalidad forzada. Miramos fotos de la luna de miel, discutimos planes para las vacaciones, y sostuve a Marcus mientras cabeceaba contra mi hombro. A lo largo de todo, sentí el peso de esa bolsa plástica en mi bolso conteniendo lo que podría ser la clave para destruir todo. Cuando finalmente me fui, Indy me acompañó a la puerta mientras Damon limpiaba la cocina. Gracias por venir esta noche, dijo. Y por un momento, su voz sonaba casi sincera. Sé que las cosas han sido difíciles entre nosotras, pero ahora somos familia, y quiero que Marcus tenga una relación con su abuela. Su abuela. Las palabras me golpearon como un golpe físico, pero logré mantener mi expresión neutral. Yo también quiero eso. Me estudió el rostro por un largo momento, y me preocupó que de alguna manera pudiera verme a través, pudiera sentir la decepción que llevaba. Pero entonces sonrió de nuevo y me dio un abrazo incómodo. Maneja con cuidado. Y gracias de nuevo por los panecillos. Damon ha estado hablando de ellos por semanas. A la mañana siguiente, me reuní con Margaret en un laboratorio al otro lado de la ciudad. La técnica, una mujer alegre llamada Lisa, explicó el proceso mientras intentaba no pensar en lo que estaba haciendo. Compararemos el ADN de esta muestra con una muestra del padre alegado, dijo, etiquetando cuidadosamente la bolsa conteniendo la cuchara de Marcus. Los resultados usualmente toman de 3 a 5 días hábiles.
¿Y qué exactamente nos dirán esos resultados?, pregunté. Si hay una relación biológica, lo sabremos con 99.9% de precisión. Si no la hay, también lo sabremos. 3 a 5 días hábiles. Parecía tanto una eternidad como nada en absoluto. Margaret debió ver la incertidumbre en mi rostro. ¿Estás teniendo segundas opiniones? Pensé en la sonrisa de Marcus, en la felicidad de Damon, en la manera en que Indy me había abrazado al despedirme. Luego pensé en Connor Walls, aún buscando a su hijo después de 2 años. No, dije firmemente. Necesito saberlo. La espera fue excruciating. Cada día se sentía como una semana. Cada llamada telefónica hacía que mi corazón latiera rápido, pensando que podría ser los resultados. Pasé por las rutinas de mi vida normal, pero mi mente estaba constantemente en otro lugar, imaginando diferentes escenarios, diferentes resultados. Finalmente, un viernes por la tarde, Margaret llamó. Grande, los resultados están listos. ¿Puedes venir a mi oficina? Mis manos temblaban tanto que apenas podía conducir. Cuando entré a la oficina de Margaret, ella estaba sentada detrás de su escritorio con un sobremanila frente a ella, su expresión grave. Antes de mostrarte estos, dijo, quiero que sepas que sea lo que sea que digan estos resultados, has hecho lo correcto al buscar la verdad. Asentí, sin confiar en mi voz. Abrió el sobre y sacó una sola hoja de papel. La prueba de ADN muestra ninguna relación biológica entre el bebé y tu hijo. Marcus no es hijo biológico de Damon. Aunque lo esperaba, aunque había estado virtualmente segura, oír las palabras dichas en voz alta se sintió como ser golpeada por un camión. Me hundí en la silla frente al escritorio de Margaret, mis piernas de repente demasiado débiles para sostenerme. ¿Estás absolutamente segura? 99.9% segura. El laboratorio corrió la prueba 2 veces para estar seguros. La voz de Margaret era gentil pero firme. Lo siento, grande. Sé que esto no es lo que querías oír, pero... esa era la cosa extraña. Parte de mí estaba aliviada. No feliz, ciertamente no vindicada, pero aliviada de finalmente saber la verdad. Por meses, me había sentido como si estuviera volviéndome loca, viendo cosas que no tenían sentido, siendo decirle que mis percepciones estaban equivocadas. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Eso depende de ti. Podrías confrontar a Indy privadamente, darle una oportunidad de confesar a tu hijo ella misma. Podrías decirle a Damon directamente, pausó, estudiando mi rostro. Dado cómo te han tratado, podrías elegir revelar esta información públicamente en un momento y lugar de tu elección. Pensé en esa silla plegable, ese bote de basura, las risas de los invitados a la boda que encontraron mi humillación entretenida. Pensé en Connor Walls, quien tenía derecho a saber de su hijo. Y pensé en Damon viviendo una mentira que estaba destinada a explotar eventualmente. Necesito algo de tiempo para pensar en esto, dije. Pero incluso mientras lo decía, ya estaba comenzando a formar un plan. Indy había elegido el momento y lugar para mi humillación. Tal vez era hora de que yo le devolviera el favor. La verdad había sido revelada. Ahora tenía que decidir qué hacer con ella. Durante 2 semanas después de recibir los resultados de ADN, llevé la verdad como una piedra en mi pecho. Cada interacción con Damon se sentía como una actuación. Cada sonrisa forzada, cada pregunta casual sobre Marcus cargada con conocimiento secreto que amenazaba con derramarse en cualquier momento. La oportunidad que estaba esperando llegó en forma de otra invitación. Esta era aún más sorprendente que la cena. Indy me llamó a mí misma un jueves por la noche, su voz brillante y alegre. Grande, tengo una idea maravillosa. ¿Qué pensarías de organizar una pequeña celebración por los primeros pasos de Marcus? Está tan cerca de caminar por su cuenta, y pensé que sería lindo tener a ambas familias juntas cuando suceda. Mi agarre se apretó en el teléfono. ¿Ambas familias? Bueno, mis padres están conduciendo desde Seattle este fin de semana y mi hermana también viene. Pensé que sería un momento perfecto para que todos se conozcan. Una verdadera reunión familiar. La ironía era casi demasiado para soportar.
Indy quería desfilar su perfecta pequeña familia frente a sus parientes, conmigo jugando el rol de la abuela agradecida. No tenía idea de que me estaba entregando el escenario perfecto para la actuación de mi vida. Eso suena encantador, logré decir. ¿Qué puedo traer? Solo a ti misma. Oh, y tal vez algunos de esos panecillos de cena de nuevo. Mis padres absolutamente los amaron cuando les conté sobre la cena la otra noche. La tarde del sábado llegó, gris y lluviosa, coincidiendo con mi humor mientras conducía al complejo de apartamentos de Damon. En mi bolso, cuidadosamente metido en un sobremanila, había copias de los resultados de la prueba de ADN y el informe de investigación de Margaret, incluyendo la fotografía de Connor Walls. También había impreso la información de contacto que Margaret había encontrado para Connor, aunque aún no estaba segura de si la necesitaría. El apartamento ya estaba abarrotado cuando llegué. Los padres de Indy, Richard y Patricia Moore, eran una pareja elegante en sus 60 que claramente tenían dinero y no eran tímidos en mostrarlo. Patricia llevaba un suéter de cachemira que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de comestibles. Y el reloj de Richard captaba la luz cada vez que gesticulaba. La hermana de Indy, Melody, era una versión más joven de la novia, rubia, hermosa y supremamente confiada. Actualmente sostenía a Marcus, arrullándolo mientras él balbuceaba y alcanzaba sus aretes colgantes. Debe ser grande, dijo Patricia, acercándose a mí con una sonrisa que era educada pero evaluadora. Hemos oído tanto sobre ti. Me pregunté exactamente qué habían oído, dado que Indy me había sentado junto a un bote de basura en la boda. Es maravilloso conocerlos a todos. Gracias por incluirme en esta celebración. Por supuesto, dijo Richard, aunque su apretón de manos fue breve y formal. La familia es familia. Si tan solo supiera qué tan irónica se volvería esa declaración. Durante la primera hora, jugué mi parte perfectamente. Admiré las historias de Patricia sobre su reciente crucero, me reí de los chistes de Richard sobre la jubilación, y escuché las quejas de Melody sobre su trabajo en marketing. Todo el tiempo, mantuve un ojo en Marcus, quien de hecho estaba muy cerca de tomar sus primeros pasos independientes. Se estaba incorporando en los muebles y dando pasos tentativos mientras se sostenía, su rostro brillante con determinación. Damon estaba en su elemento, el padre orgulloso documentando cada momento con su teléfono, llamando aliento al bebé que creía que era su hijo. La vista de eso hacía que mi corazón doliera. Pero aparté la emoción. Esto tenía que hacerse. Deberíamos movernos a la sala de estar, sugirió Indy mientras terminábamos el almuerzo. Más espacio para que Marcus practique caminando. Todos nos reunimos en la espaciosa sala de estar, sentándonos en un círculo suelto en el piso mientras Marcus se paraba inestablemente en el centro. Sosteniéndose en la mesa de café, la atmósfera era cálida y expectante, todos esperando ese momento mágico cuando soltara y tomara sus primeros pasos en solitario. Vamos, compañero, llamó Damon, sentado a unos 6 pies de distancia con los brazos extendidos. Ven a papá. La palabra, papá, me golpeó como un golpe físico, pero me forcé a permanecer calmada. Marcus miró alrededor a todas las caras alentadoras, pareciendo sentir que algo importante estaba sucediendo. Soltó la mesa de café y se paró tambaleándose por un momento, luego dio un paso cuidadoso, luego otro. Lo está haciendo, y chilló Melody. Todos estaban vitoreando y aplaudiendo mientras Marcus daba 5 pasos tambaleantes antes de sentarse fuerte en su trasero, luciendo sorprendido pero complacido consigo mismo. Damon lo levantó, girándolo mientras el bebé reía. Los primeros pasos de Marcus, dijo Indy, con lágrimas en los ojos. Ojalá pudiéramos capturar este momento para siempre. En realidad, dije, poniéndome de pie lentamente, creo que este es el momento perfecto para compartir algo que he estado queriendo discutir con toda la familia. La habitación se quedó en silencio, todos los ojos girándose hacia mí. La sonrisa de Indy titubeó ligeramente, tal vez sintiendo algo en mi tono. ¿Qué es, mamá?, preguntó Damon, aún sosteniendo a Marcus. Metí la mano en mi bolso y saqué el sobremanila, mis manos más firmes de lo que esperaba. Recientemente he aprendido información que creo que todos necesitan saber, especialmente tú, Damon. El rostro de Indy palideció. Grande, ¿qué estás haciendo? Estoy diciendo la verdad, dije simplemente.
algo que probablemente debería haber hecho semanas atrás. Abrí el sobre y saqué los resultados de la prueba de ADN, sosteniéndolos en alto para que todos pudieran ver el membrete oficial del laboratorio. Hace 2 semanas, hice realizar una prueba de ADN en Marcus. El silencio en la habitación era ensordecedor. El rostro de Damon pasó por una serie de expresiones: confusión, incredulidad, y luego algo que podría haber sido comprensión. Mamá, ¿por qué harías? Empezó. Porque sospechaba lo que estos resultados ahora han confirmado, lo interrumpí. Marcus no es tu hijo biológico. La explosión de voces fue inmediata. Patricia jadeó audiblemente. Richard murmuró algo bajo su aliento, y la boca de Melody se abrió en shock. Pero fue la reacción de Indy la que me enfoqué. La manera en que su rostro se arrugó, luego se endureció, luego se arrugó de nuevo mientras se daba cuenta de que su mundo cuidadosamente construido se estaba desmoronando. Eso es imposible, dijo, pero su voz carecía de convicción. ¿Cómo te atreves? La prueba muestra cero relación biológica entre Damon y Marcus. Continué, mi voz cortando el caos, lo que me llevó a hacer una investigación adicional. Saqué la fotografía de Connor Walls y se la pasé a Damon. Su rostro se puso blanco mientras miraba la imagen, luego a Marcus, luego de vuelta a la fotografía. ¿Quién es este?, susurró. Su nombre es Connor Walls. Es un ingeniero de software de Portland que ha estado buscando a Indy y a su hijo por los últimos 2 años. Indy finalmente encontró su voz, y cuando habló, fue con la furia de alguien que había sido acorralada. No tenías derecho. ¿Cómo te atreves a espiar a mi familia, interferir en mi matrimonio? Tu matrimonio, me reí, y no había humor en ello. ¿Tu matrimonio que está basado en una mentira? ¿Tu familia que construiste engañando a mi hijo sobre la paternidad de un niño que no es suyo? Dijo Damon en voz baja, aún mirando la fotografía. Solo todos paren. La habitación se quedó en silencio de nuevo. Marcus, sintiendo la tensión, había empezado a quejarse en los brazos de Damon. Mi hijo miró al bebé, realmente lo miró, y vi el momento en que todo encajó: los ojos marrones, los rasgos angulares, la completa falta de parecido con nadie en nuestra familia. ¿Cuánto tiempo lo has sabido?, le preguntó a Indy, su voz apenas audible. Indy abrió la boca, la cerró, luego la abrió de nuevo. Damon, ¿puedo explicar cuánto tiempo? Se derrumbó entonces, todo su desafío desapareciendo de golpe. Desde antes de conocerte, susurró. Estaba embarazada cuando dejé Portland. Connor quería casarse, pero no podía verme atascada en esa vida para siempre. Cuando te conocí, eras tan exitoso, tan amable, y cuando te enamoraste de mí, me dejaste creer que el bebé era tuyo. La voz de Damon era hueca, sin emoción. Estabas tan feliz por ello, dijo Indy desesperadamente. Hablaste de cómo siempre habías querido ser padre. Como Marcus era lo mejor que te había pasado. No podía quitártelo, así que te mentí. Por más de 1 año, me dejaste creer. Él se detuvo, mirando hacia abajo a Marcus, quien estaba alcanzando su rostro con manitas. ¿Connor lo sabe? ¿Sabe que tiene un hijo? Él sospechaba, dije cuando Indy no respondió. Mi investigadora habló con él. Ha estado buscándolos a ambos. La habitación estalló de nuevo, pero esta vez fue la familia de Indy en caos. Patricia estaba exigiendo explicaciones. Richard estaba haciendo preguntas puntuales sobre implicaciones legales, y Melody estaba mirando a su hermana como si nunca la hubiera visto antes. A través de todo, Damon se sentó en silencio, sosteniendo a Marcus y procesando la destrucción de todo lo que había creído sobre su vida. Finalmente, levantó la vista hacia mí. Podrías habérmelo dicho privadamente, dijo. ¿Por qué lo hiciste así? Pensé en esa silla plegable, en el bote de basura, en todas las veces que Indy me había hecho sentir pequeña e indeseada. Pero cuando respondí, mantuve mi voz calmada: y verás por qué ella ha hecho esto antes, Damon. Es muy buena manipulando situaciones a su ventaja, haciendo que la gente crea lo que sea que sirva a sus propósitos. Quería testigos. Quería que no hubiera dudas sobre lo que se dijo y lo que se probó. Él asintió lentamente, luego se puso de pie y me pasó a Marcus. Necesito algo de aire.
Mientras Damon salía al balcón, Indy se giró para enfrentarme, su hermoso rostro torcido con rabia y desesperación. Has destruido todo, Siseo. ¿Estás feliz ahora? Has arruinado mi matrimonio, mi familia. No, dije firmemente, acomodando a Marcus contra mi hombro mientras comenzaba a llorar. Tú lo destruiste el momento en que decidiste construirlo sobre mentiras. Yo solo revelé la verdad. Mirando alrededor de la habitación a los rostros conmocionados de la familia de Indy, al caos y confusión que mi revelación había creado, sentí algo que no esperaba. No triunfo o satisfacción, sino una profunda tristeza por todo el dolor que podría haberse evitado si una persona simplemente hubiera elegido honestidad sobre conveniencia. Pero junto con la tristeza vino algo más, una sensación de ligereza que no había sentido en meses. La verdad estaba afuera ahora. Lo que sucediera después, al menos podríamos construirlo sobre una base de realidad en lugar de mentiras. 3 meses después, me paré en mi cocina haciendo panecillos de cena. No porque alguien me lo hubiera pedido, sino porque el ritual familiar de amasar masa se había convertido en mi meditación, mi manera de procesar todo lo que había cambiado desde esa tarde de sábado cuando la verdad finalmente salió a la luz. El aftermath inmediato había sido tan caótico como esperaba. Los padres de Indy se habían ido esa misma noche, Patricia apenas hablando con su hija mientras empacaban sus maletas. Melody se quedó más tiempo, tratando de convencer a Indy de arreglar esto de alguna manera, pero incluso ella parecía sacudida por la magnitud del engaño de su hermana. Damon había solicitado la anulación dentro de una semana, citando fraude. El proceso legal fue sorprendentemente directo cuando tenías evidencia de ADN y documentación de engaño deliberado sobre la paternidad. Indy inicialmente lo peleó, pero su abogado aparentemente le explicó la futilidad de su posición. La parte más dura, como sabía que sería, fue ver a Damon despedirse de Marcus. A pesar de todo, a pesar de saber la verdad, había pasado más de un año creyendo que era el padre de ese niño. El amor no desaparece solo porque la biología pruebe que estaba mal colocado. Sigo pensando que debería odiarlo, me había dicho Damon durante una de nuestras cenas semanales, una nueva tradición que habíamos establecido en el WAC del caos. Es la prueba viviente de que tan completamente fui engañado. Pero cuando lo miro, veo a un bebé inocente que no eligió nada de esto. Lo terminé por él. Exacto. Connor Walls había llegado de Portland dentro de 2 semanas de mi revelación. Había esperado no gustarle, este extraño que había complicado nuestras vidas simplemente existiendo. Pero resultó ser exactamente lo que la investigación de Margaret había sugerido, un hombre decente que había estado buscando a su hijo y a la mujer que amaba. La reunión entre Connor y Damon había sido incómoda pero respetuosa. Dos hombres que habían sido víctimas involuntarias del mismo engaño, tratando de averiguar cómo navegar una situación imposible con dignidad. Necesito que sepas, había dicho Connor durante esa primera reunión, nunca supe que ella estaba embarazada cuando se fue. Si lo hubiera sabido, habría movido cielo y tierra para encontrarla. Damon había asentido rígidamente. ¿Cuáles son tus planes ahora? Quiero ser parte de la vida de mi hijo. Quiero apoyarlo financieramente, emocionalmente, como pueda, pero también entiendo que ha sido su padre por el último año. No quiero simplemente arrancarlo de todo lo que conoce. Era más consideración de la que Indy nunca le había mostrado a nadie. El arreglo de custodia que eventualmente trabajaron fue complicado pero justo. Connor tomaría custodia primaria, mudándose a nuestra ciudad para estar más cerca de Marcus y hacer la transición más fácil. Damon tendría derechos de visita regulares hasta que Marcus fuera lo suficientemente grande para entender la situación, en cuyo punto revisarían el arreglo. Indy había peleado la decisión de custodia amargamente, pero su posición era débil. Había cometido fraude, no tenía ingresos estables propios, y había demostrado un patrón de engaño que los jueces tienden a tomar en serio en casos de custodia. Lo último que había oído, se había mudado de vuelta a Seattle para vivir con sus padres, pendiente del resultado de varios procedimientos legales. Richard y Patricia aparentemente habían sido menos indulgentes con el comportamiento de su hija de lo que podría haber esperado de gente que inicialmente parecía tan protectora de ella. Pero esta noche, nada de eso importaba. Esta noche, Damon venía a cenar, y por primera vez en más de un año, solo seríamos nosotros dos. Sin Indy monitoreando nuestra conversación.
sin tensión sobre si era bienvenida en la vida de mi propio hijo, sin caminar sobre cáscaras de huevo alrededor de temas que podrían alterar el delicado balance de mentiras. El timbre sonó a las exactamente 6. Algunas cosas nunca cambian. Damon siempre había sido puntual. Algo huele increíble, dijo mientras abría la puerta. Y por un momento, era solo mi hijo de nuevo. El chico que nunca había conocido un panecillo de cena que no amara. Están casi listos, dije, apartándome para dejarlo entrar. ¿Cómo estuvo tu semana? Era una pregunta tan normal, del tipo que había anhelado hacerle por meses sin sentir que estaba entrometiéndome en su vida cuidadosamente construida. En realidad, bastante buena, dijo, acomodándose en su viejo lugar en mi mesa de cocina. Almorcé con Connor y Marcus ayer. Me detuve en sacar los panecillos del horno. Esto aún era un ajuste para todos nosotros, la idea de que Damon voluntariamente pasara tiempo con el hombre que había sido su reemplazo sin saberlo. ¿Cómo está Marcus? Bien. Realmente bien, en realidad. Connor es genial con él, y es paciente conmigo también. Me deja ser parte de las cosas, aunque no tiene que hacerlo. Puse la canasta de panecillos en la mesa y me senté frente a mi hijo. Eso debe ser complicado para ti. Damon estuvo en silencio por un momento, untando mantequilla en un panecillo con la misma precisión cuidadosa que había usado de niño. Lo es. Algunos días aún me despierto y pienso en qué podría estar haciendo Marcus si necesita algo. Luego recuerdo que no lo soy, que no soy, se quedó callado. No eres su padre, dije gentilmente. Pero lo fuiste. Por un año, fuiste todo lo que un padre debería ser. Ese amor no se desperdició, cariño. Solo se redirigió. ¿Es eso lo que te pasó a ti?, preguntó, levantando la vista hacia mí con ojos que me recordaban tanto a los de su padre. Cuando papá se fue, ¿tu amor por él solo se redirigió? La pregunta me tomó desprevenida. Nunca habíamos hablado realmente sobre el abandono de su padre. No honestamente. En cierto modo, sí. Todo ese amor que le habría dado a él, lo vertí en criarte a ti en cambio. Lo siento, dijo de repente, por cómo te traté. Por reírme cuando Indy te puso junto a ese bote de basura. Por alejarte. Por elegir su versión de la realidad sobre la tuya. Sentí lágrimas picar en mis ojos. Te enamoraste, Damon. La gente hace cosas tontas cuando está enamorada. Créeme, sé algo sobre eso. Pero eres mi madre. Debería haberte protegido, no participado en humillarte. Estabas protegiendo lo que pensabas que era tu familia. Entiendo ese impulso. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Me salvaste. Sabes, si no hubieras descubierto la verdad, ¿cuánto tiempo habría durado? ¿Habría pasado años criando al hijo de otro hombre, pensando que era mío? ¿Indy me habría dicho alguna vez la verdad? Apreté su mano. No lo sé. Pero sí sé que Marcus merece conocer a su verdadero padre. Y Connor merece conocer a su hijo. Y tú mereces construir tu vida sobre verdad, no mentiras. Incluso si la verdad duele, especialmente entonces. Comimos la cena en un silencio cómodo. Del tipo de quietud fácil que había olvidado que podíamos compartir. Después, Damon me ayudó a despejar la mesa y lavar los platos, cayendo de vuelta en viejos ritmos como si el año pasado de distancia nunca hubiera sucedido. He estado pensando en salir de nuevo, dijo mientras terminábamos de limpiar. No seriamente, no aún, pero eventualmente. Eso es saludable, dije, colgando el paño de cocina. Eres joven. Tienes tanto que ofrecerle a alguien esta vez. Quiero hacer las cosas diferente. Tomarlo más lento. Hacer más preguntas. Tal vez presentárselas a mi madre muy inteligente que tiene buenos instintos sobre la gente. Me reí, sintiéndome más ligera de lo que había estado en meses. Tu madre muy inteligente que también ha aprendido un par de cosas sobre hablar cuando algo no se siente bien. Bien, dijo Damon, abrazándome fuerte. Necesito a alguien que me diga la verdad, incluso cuando es difícil de oír. Después de que se fue, me senté en mi sala de estar con una taza de té,
pensando en el extraño viaje que nos había traído aquí. Hace 6 meses, había sido la suegra no deseada, sentada junto a un bote de basura mientras mi familia se reía de mi humillación. Esta noche, simplemente era la madre de Damon de nuevo, confiable con sus pensamientos y sentimientos, valorada por mi perspectiva en lugar de descartada por mi inconveniencia. La verdad había sido devastadora a corto plazo. Matrimonios terminaron, familias se rompieron, un bebé inocente atrapado en el medio de engaños adultos. Pero también había sido liberadora. No más caminar sobre cáscaras de huevo. No más pretender que la crueldad era humor. No más aceptar tratamiento que disminuía mi valor como ser humano. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era una foto de Connor. Marcus dando pasos confiados a través de un parque infantil mientras otros niños jugaban cerca. El mensaje que lo acompañaba era simple: pensé que te gustaría ver qué tan firme se está poniendo en sus pies. Sonreí, estudiando la foto del pequeño niño que nunca sería mi nieto biológico, pero que siempre tendría un lugar especial en mi corazón. En la foto, Marcus reía, sus brazos extendidos para balance, su rostro brillante con la alegría de la independencia recién descubierta. Estaba aprendiendo a caminar por su cuenta, lejos de las mentiras y manipulaciones que habían definido su temprana vida. En cierto modo, yo también. Le testé de vuelta: se ve feliz y saludable. Gracias por incluirme. La respuesta de Connor llegó rápidamente. Tú eres la que lo hizo posible para que él conociera a su familia real. Siempre te estaremos agradecidos por eso. Familia real. No la familia construida sobre conveniencia y engaño, sino la desordenada, complicada, honesta familia que emerge cuando la gente elige verdad sobre comodidad. Dejé mi teléfono a un lado y tomé el libro que había estado leyendo, acomodándome más profundo en mi silla favorita. Mañana iría a trabajar a la biblioteca, tal vez llamaría a mi amiga Susan para ponernos al día, quizá visitaría el mercado de agricultores que había estado queriendo explorar. Placeres simples, pero eran míos para elegir ahora sin tener que preocuparme si cumplirían con la aprobación de alguien más. La verdad nos había liberado a todos, incluso cuando, especialmente cuando había dolido. Y por primera vez en más de un año, estaba exactamente donde pertenecía en mi propia vida, valorada por gente que veía mi valor, rodeada de amor que no requería que me disminuyera para recibirlo. Algunas victorias no vienen con fanfarria o celebración. A veces el mayor triunfo es simplemente la satisfacción tranquila de saber que elegiste coraje sobre comodidad, verdad sobre conveniencia, y tu propia dignidad sobre las mentiras de alguien más. Esa noche, dormí mejor de lo que había dormido en meses. Ahora, estoy curiosa sobre ti que escuchas mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y mientras tanto, estoy dejando en la pantalla final dos otras historias que son favoritas del canal, y definitivamente te sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí.